El campo mexicano puede ser muy rentable y crear muchos empleos bien pagados si logramos desarrollarlo con la más alta tecnología en su producción y en su comercialización. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Como sabes, México es un país exportador por naturaleza, particularmente en el ámbito de alimentos frescos. A la Unión Europea tenemos un comercio bastante robusto y fue a través de ahí en donde yo, digamos, vi no tanto el lado de la producción agrícola, pero sí el lado del comercio internacional y de las implicaciones que tiene eso para un país como puede ser México, ¿no? Entonces, cuando terminó mi gestión en ProMéxico, ahí como paréntesis, yo había tenido también la oportunidad de reestudiar, de hacer otra licenciatura ya más enfocada en el tema de software. Entonces, a través de ese trabajo fue que conocí a esta empresa, Sensonomic. Es una empresa que curiosamente es noruega, porque pues, en Noruega no hay mucha agricultura, pero lo que sí hay mucho es tecnología y sobre todo una cultura de gestión científica de los negocios, ¿no? Entonces, digo, como pequeña introducción sencilla de lo que es Sensonomic, es un software que recoge datos de evolución de las plantas, de los cultivos, y con esos datos los analiza para generar información útil, ¿no? Particularmente alrededor del tema de predicción o estimación. Dijiste que México es un país exportador. ¿Y qué con que sea un país exportador? Mira, yo creo que es bueno pues como generador, como un sector de la economía generador de riqueza por naturaleza, ¿no? En México a lo mejor pensamos que los aguacates es una fruta común y la comemos todos los días, pero en el resto del mundo es una fruta que tiene un nombre, se llaman specialty crops, ¿no? Son muy valorados y se pagan en un precio muy diferente de lo que podría ser en el mercado local. Entonces, al ser un país exportador, México está participando de esos mercados en donde se utilizan o se manejan precios globales que son muy por encima de lo que puede ser el mercado local, ¿no? O sea que muchas veces, digamos, cuando estás en la exportación, por definición, muchas veces vendes el mismo producto que venderías en México a un precio, en el mundo lo vendes más caro, ¿no? Ni modo que lo vendieras más barato, ¿no? Sí, a ver, en cierto sentido sí, pero en cierto sentido no, porque a lo mejor para vender a ese precio del mercado global tiene que ser un producto con ciertas características de calidad. Sí, claro. Entonces, bueno, pero efectivamente, a lo mejor, o sea, si tú estás entrando en este mercado viéndolo como una oportunidad de negocios, ciertamente el mercado internacional es mucho más atractivo. Y eso pues al final ya implica que el que exporta obtiene más ingresos y una manera de verlo es que acá atrás pues te estás generando más empleos, ¿no? Que de otra manera quizás si solamente te limitaras al mercado doméstico, pues solamente a una cierta cantidad de aguacate que te puedes comer al año, ¿no? Estás creando no solo más empleo, sino que potencialmente empleo de mucho mayor calidad. Oye, tú dijiste que trabajaste en ProMéxico en Londres 7 años. Y entiendo yo que ProMéxico era esta entidad que te ayudaba de alguna manera a promover, por un lado, las exportaciones mexicanas en el exterior, pero también a traer la inversión extranjera a México. ¿Te encontrabas algunas otras entidades como estas de otras partes del mundo? O sea, ¿hay otros países que también tratan de hacer de eso, tener oficinas en el exterior para promover exportaciones y atraer inversión, o era un invento mexicano? No, bueno, ahí al contrario, te diría yo que la excepción es el país que no tiene una agencia de promoción de comercio e inversión. Yo me acuerdo que en el caso de ProMéxico uno de los referentes fue ProChile,
y también fue pro Colombia. Dijiste alimentación. A mí me llamó mucho la atención en alguna de estas notas que me ayudan a preparar para estas pláticas, que todavía 270 millones de personas en América Latina viven del campo. 270 millones de personas viven del campo. O sea que todavía el sector agropecuario, por lo menos en América Latina, pues es una parte bien importante de la producción, de lo que vive la gente. Mira, yo creo que la revelación más importante que yo he tenido es la inmensa oportunidad que es el campo hoy por hoy para la región de Latinoamérica. Bueno, como sabes, tenemos un problema de abastecimiento en los próximos años, pero también tenemos un problema de tierra que sea disponible o que tenga las características necesarias para una agricultura industrial por falta de agua. Entonces, realmente las únicas dos regiones que tienen la disponibilidad de agua necesaria para producir la cantidad de alimentos necesaria en el futuro son África y Latinoamérica. Que una cosa que sí yo me he encontrado a lo largo, sobre todo de mi labor en promoción de comercio internacional, es que el sector de la agricultura era visto como, pues sí, medio el patito feo, ¿sabes? Que no se veía al nivel a lo mejor de lo que pudiera ser un sector automotriz, un sector industrial. Yo lo que he visto en el tiempo, sobre todo que he estado en Sensonomic, es que aquellos países que adoptan una cultura de apoyo a la agricultura, de industrialización y profesionalización de la agricultura, realmente logran tener beneficios inmensos. Una vez más, Chile me parece un ejemplo clarísimo de un país que ha apostado por un sector que, si bien es primario, sí le han agregado esa capa de valor añadido por el nivel de profesionalización que les ha redituado muchísimo, ¿no? Chile, por ejemplo, ya está haciendo una transición en donde ya dicen, mira, nosotros ya uva de mesa, que es un mercado enorme y de alto valor agregado. Ellos dicen, no, nuestras empresas producen en Perú uva de mesa, porque en Perú se puede producir todo el año, pero en Chile ya más bien dicen, no, vamos por un cultivo de más valor agregado, y se están especializando en las cerezas, que esas sí son muy complicadas de crecer. Entonces ellos mismos, como política de Estado, van subiendo de nivel agregado en el sector de la agricultura. Y como dices, no cualquier agricultura, ¿no? Porque al final del día, pues ni modo, es la agricultura o la agricultura industrial, ¿no? Con valor agregado, o es esta agricultura de especialidad que, como dices, ¿no? Oye, pues es que las cerezas o los berries o lo que sea se pagan muy bien allá, pero no es simplemente más agricultura, no es simplemente produzcamos más, porque luego el problema pues es la comercialización. Si tú solamente produces más, pero no tienes capacidad de venderlo, pues igual hasta quedas peor, ¿no? Porque inviertes en producir, luego no vendes, pues pierdes. Claro. ¿Dónde entra ahí la tecnología? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo en tecnología para ayudarle al agricultor? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí para identificar los riesgos y pues, administrar los riesgos, ¿no? Exacto. Realmente lo que nosotros estamos haciendo en un primer momento, es decir, vamos a llevar ese estilo de gestión científica basada en recopilar datos operativos, en analizarlos, en ver qué están diciendo los datos, en hacer las cosas de manera estructurada y sistematizada, y llevarlo a la agricultura, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es un software, digamos, si lo llevas a su forma más sencilla, un software que permite capturar datos de monitoreo de cultivos, y una vez que tiene esos datos, crear una base de datos limpia y estructurada que tú puedes tomar y compartir, y que puedes también analizar para, por ejemplo, decir, oye, yo al principio de la campaña agrícola, cuando empiezan a florecer los cultivos, yo con esos datos de floración tengo una idea bastante clara del volumen, de la cantidad de kilogramos por hectárea que voy a tener al final de la campaña. Y esa es información súper útil, porque entonces yo sé que al final de la campaña voy a necesitar contratar tantos cosechadores, tantas cajas de plástico para ponerlas, mi capacidad de procesamiento tiene que ser tanta. Ahora hay el espacio del AgTech, de la tecnología de la agricultura, que está tomando mucho empuje y hay mucha inversión. Mucha de esa tecnología está focalizada a, oye, ¿cómo le hago para quitar al agricultor o para quitar al técnico de campo de la jugada, ¿no? Entonces,
empiezan a ver imágenes de satélite y eso les dice cómo va el cultivo, empiezan a ver sensores, incluso cámaras fotográficas. Nosotros hemos tomado un camino diferente en el que nosotros decimos, no, al contrario, lo que yo quiero es que el agricultor ingrese la información, porque al fin y al cabo es el agricultor el que conoce la explotación, ¿no? Y es el agricultor el que además no le vengo a contar que hay que tomar esa información. Y mencionaste en algún momento de la plática, o creo haberlo entendido así, pues que iba a haber problemas creo que de abasto o de proveeduría. ¿Cómo ves tú, cómo ven ustedes este tema? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Mira, yo creo que nosotros vemos dos problemáticas de base fundamentales aquí en el tema de la producción de alimentos. La primera es la relación entre tierra agrícola disponible y el crecimiento de la población mundial. O sea, fundamentalmente hay un problema de que no va a haber una extensión de tierra, en principio, que sea capaz de producir la cantidad de alimentos para la población mundial en los próximos 30, 50 años. Entonces, ¿cómo haces para sin extender la superficie de tierra cultivada, cómo le haces para producir más, para tener mayor rendimiento? Entonces nosotros, digamos, en ese sentido atendemos directamente ese problema. Pero es que también hay otro problema. Actualmente, algo así, o sea, alrededor de la mitad de los alimentos que se producen, particularmente en fruta fresca, se desperdician. La mitad. Se desperdician, pero se desperdician porque no hace sentido económico. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes una plantación de nectarinas o de cerezas o de olivas y sabes que el mercado japonés o el mercado americano o el mercado donde sea tu destino te va a comprar un cierto calibre, una cierta calidad. Pero si tú entonces hiciste un error, por ejemplo, en el momento de cosechar o no te organizaste bien y te pasaste del momento óptimo en el que tus frutos estaban en la calidad necesaria para venderla en el mercado internacional, entonces ya no hace sentido que tú la recojas, entonces la dejas a pudrir en el árbol. Entonces, y eso se ha comprobado que se pierde $1 trillón al año de fruta que se deja en el árbol porque no puede mandarse a los mercados internacionales. O sea que eso sí es un tema que se puede... Es un tema de eficiencia. Eso sí se puede mejorar, ¿no? Porque tú sí puedes, a partir de estos sistemas, tú sí podrías tratar de optimizar el momento de esas cosechas y disminuir el desperdicio. Y la otra, me imagino, ya es otra cosa, pues de repente pones al mundo a comer olivas, ¿no? O sea, en un mundo donde también hay tanta hambre, pues ya no te vas a comer la que hubiera pagado el consumidor japonés. Claro. Pero sí se la va a comer alguien que tiene problemas de hambre. Es insostenible, cada día más, fabricar, por ejemplo, automóviles u otras manufacturas de la misma forma en que lo veníamos haciendo hace 30 años. Resistirse a la innovación no mejora los empleos y provoca que las empresas quiebren por no poder competir con las fábricas más avanzadas tecnológicamente hablando. Lo mismo sucede en el campo. La mejor forma de ayudar a quienes lo trabajan es poniéndolos al día con las mejores y más modernas tecnologías. Además, es la única forma de enfrentar los dos mayores retos agroalimentarios, que son el cambio climático y el aumento poblacional. Necesitamos producir más y mejores alimentos con menos espacio de tierra, con menos agua y con mayor eficiencia.